¿Cómo están amigos? Bienvenidos a nuestro podcast en donde vamos a hablar temas de actualidad, de política y sobre todo analizando estos acontecimientos que están sucediendo en el Perú y analizados de un punto de vista crítico para poder aportar a la comunidad, a las personas, un poco nuestro punto de vista. Y bueno, somos un grupo de amigos que conversamos de política y mi nombre es Franco Lora y me acompaña mi gran amigo Rodrigo Salgado y Luis Alberto Salgado también. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal, Franco? Un gusto de verte. También aquí pues un poco, todavía procesando toda esta noticia tan fuerte que ha salido, ¿no? Que nos ha movido el piso a muchos y que, bueno, todavía seguimos procesando como país también. Igualmente, con gusto Franco, encantado de estar en este podcast, en esta primer diálogo, y aquí, a la orden, para entrar de lleno en los comentarios que sean necesarios, pertinentes, con el esfuerzo de hacernos entender lo mejor posible. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Y bueno, creo que el tema más importante de estas últimas horas, estos últimos días, y tal vez uno de los eventos más importantes del año, ha sido la muerte del cabecilla de Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, que se conoció, bueno, se conoció el sábado por la mañana. De todas maneras uno de un personaje sanguinario, uno de los personajes más terroríficos de la historia del Perú. Y bueno, un poco quería que nos cuenten su impresión sobre esta noticia. Personalmente a mí me agarró frío, no me lo esperaba. Y bueno, o sea, se dice que no se debe alegrar de la muerte de nadie, pero creo que un personaje como Ismael Guzmán desafía este hecho, por lo menos, ¿no? Hay bastante gente que definitivamente lo tomó más tranquilo, otra gente sí ha celebrado de alguna manera, no sé ustedes cómo tomaron este hecho tan importante. Sí, bueno, creo que, o sea, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Me recordó un poquito que también cuando falleció, cuando lo mataron a Osama Bin Laden, la verdad que uno no, yo tiendo la verdad, nunca sentí alegría por la muerte de cualquier persona. Eh, sí tenía mucha alegría de que estuviera en la cárcel, ¿no? De que esté pagando su condena y que el mismo Estado de Derecho y sistema democrático que el mismo Ismael Guzmán se empecinó en destruir, en incendiar, ese mismo sistema fue el que lo mandó a la cárcel, ¿no? Y que terminó sus días en la cárcel. Por más que, bueno, vamos a hablar un poquito más después sobre el sistema carcelario que tenía, como lo tienen él y bueno, también otras personas, pero bien que mal estaba en la cárcel, ¿no? Privado de su libertad. Y eso sí me alegra, honestamente, ¿no? El hecho de que el sistema democrático peruano, bien que mal, haya reaccionado, el Estado de Derecho haya reaccionado y lo haya mandado a la cárcel a una persona que causó tanto sufrimiento, tanto daño, tantas muertes. Um, bueno, eso es, ojalá que esto cierre un poquito un capítulo, ¿no? Aunque queda mucho de verdad por procesar como país. Cierra un capítulo, pero no cierra el libro, ¿no? Sí siento que lo estoy viendo. Un comienzo pensé que, bueno, se acabó esto, pero creo que la metáfora o la comparación más acertada es el cierre de un capítulo más no del libro, ¿no? Bueno, en principio, de acuerdo, es una continuidad de reflexiones. Eh, Primero, una salvedad, pues, ¿no? En los peores años de esta acción besánica despiadada de uno de los movimientos o organizaciones terroristas más sanguinarios del planeta, reconocido así por expertos, investigaciones, medios importantes de comunicación a nivel del mundo. Esto era lo que se autodenominaba Sendero Luminoso. Eh, yo he vivido ya como adulto, en el año 80, yo tenía 27 años. Y entonces había vivido ya 12 años de dictadura militar, 7 años de Juan Velasco y 5 años de Morales Bermúdez.
y en mayo del 80 dieron su primer golpe contra la democracia, el gobierno, el sistema democrático formal que recién se iniciaba, luego de 12 años, ¿no? O sea, este movimiento subversivo terrorista Sendero Luminoso esperaron a que se comenzara a iniciar la democracia con todos los mecanismos que una democracia incipiente comienza a construirse, para dar el primer golpe en mayo en la zona de Chuchi, en Ayacucho, destruyendo ánforos e incendiando el local inicial de votación. Entonces, a diferencia, obviamente, de quienes en el año 80 no habían nacido, eran niños, inclusive los que han nacido después, porque esto duró aproximadamente unos 12 años, la perspectiva de alguien varía de acuerdo pues a esas vivencias y esas experiencias, y sopesar estos pros y contras y sopesar los factores. Difieren según el observador, quizás no sustantivamente, pero sí en matices que pueden ser importantes de alguna manera. Eso en primer lugar. Lo segundo que es que el fallecimiento de este señor Abimael Guzmán, cabecilla, yo no lo llamo líder, porque para comenzar, líder es de alguien de algo bueno, que lidera algo superior, y está muy bien que se diga cabecilla. Eso, un jefe de organización criminal no es un líder, es un cabecilla. Un jefe de una banda de asaltantes no es un líder, es un cabecilla. Entonces, eso es una primera aproximación de carácter ético que modestamente me permito señalar, porque eso sienta las bases para engarzar otros temas y tratar de comprender esta complejidad que es nuestro país en el contexto internacional de los 80, luego en los 90 y ahora en el siglo XXI, en el año 2021, ¿no? Entonces, la muerte de Guzmán, a mí, obviamente, no digo que me alegra, y por supuesto no me entristece, simplemente trato de esforzarme en mantener una distancia para comprender por un momento esa distancia, porque uno forma parte ya de esta historia, de este complejo. A mí me ha tocado estar en distintos momentos formando parte de esta complejidad, de este drama en nuestro país, sea como funcionario público en el sector justicia o formando parte de una organización política muy grande, histórica, en nuestro país, y muchos de cuyos militantes fueron víctimas del terrorismo de Sendero Luminoso. Estoy hablando de más de 3.000 de personas vinculadas a este gran movimiento nacional, partido político que llaman el decano en el país y que ahora está pues pasando momentos muy difíciles. Me refiero al APRA, ¿no? Y creo que eso es, A ver, ¿sí? creo que eso es algo, perdón. Sí. Creo que eso es algo que no se resalta mucho, ¿no? O sea, la realidad de que Sendero Luminoso, dentro de sus víctimas, bueno, comenzando la verdad habla de alrededor de 30.000, otros estimados hablan de más, sus víctimas son gente que no tenía nada que ver con la política, pero también gente de la APRA, gente de la derecha, mucha gente de la izquierda, líderes sindicales, o sea, francamente, y eso creo que se pierde a veces, ¿no? Muchos dicen, sobre todo cuando se ataca a la izquierda, ¿no? Y que dice que están en la cama con Sendero y tanta cosa. Muchos olvidan de ese detalle que no es tan detalle, ¿no? Creo que es una verdad enorme, ¿no? De que simplemente querían, como dicen ellos, ¿no? Incendiar la pradera. Y incendiar la pradera implica afectar a todos, ¿no? No sé, eso es algo que me parece que siempre se pierde. Claro, pero eso siento importante, eso forma parte de otro aspecto de este tema mismo que tendríamos que conversarlo en este podcast o en otro momento. Primero el tema de la muerte de Guzmán, porque supone, sobre todo para mí, un momento de reflexión, pero que también debe suponer un momento de reflexión para el país, ¿no? Claro, la muerte de una persona, cuando uno puede ver y recordar, y estaba revisando unas notas ahora, y mientras leía, por ejemplo, el informe de la CDR que presidió el doctor Salomón Lerner Febres, a quien conocí en el año 1975, él siendo
decano de la Facultad de Letras en la Católica. Yo estaba en tercer año de Derecho y era estudiante y dirigente universitario. El enorme e inmenso daño que le hizo desde el punto de vista de moral, en el sentido de acabar con vidas, de miles de vidas de personas indefensas e inocentes, por este proyecto político de instalar la cuarta espada de la Revolución Mundial, con el presidente Gonzalo, que se denominaba a sí mismo y lo denominaban sus fanáticos Abimael Guzmán. Entonces, ese es un primer tema. ¿Qué es lo que ha significado el movimiento denominado Sendero Luminoso para el país? Y lo que esta muerte simplemente es la muerte de un ser humano que encabezó esta organización criminal. Yo no le daría mucho drama a esta situación de la muerte de Abimael Guzmán, sino en la medida en que debe ser un motivo de reflexión para comprender no solamente, digamos, una foto de la muerte de un sujeto que hizo muchísimo daño y mató a muchas personas, miles de personas, con su concepción, ¿no?, esta de aniquilamiento y exterminio, de incendiar la pradera, como bien ha dicho Rodrigo, porque eso era, ¿no?, destruirlo todo y sobre la ceniza de lo destruido construir el Estado supuestamente de la nueva democracia, emulando además a los Khmer Rouge en Camboya, declarativamente así lo señalaban. Fue el segundo genocidio de la historia en el siglo XX, Camboya, y de eso podemos conversar en otro momento. Y ahí me tocó estar en el año 1993 en mi primera misión con Naciones Unidas, en Camboya, en Phnom Penh. Entonces, para ir dejándolo ahí como este motivo de reflexión, no es solamente el escenario o la foto de la muerte de un sujeto, sino ver y comprender cómo así, ¿no?, se autojustificó este movimiento criminal y cómo así el Estado peruano, nuestra sociedad, no estaba preparada para esta declaratoria de guerra a la democracia incipiente que comenzaba en el país en el año 80, luego de 12 años de dictadura militar. Y no olvidemos que a lo largo de la historia el Perú ha tenido más de 110 años de dictaduras militares. Ese es otro tema para comprender y estudiar en este continuum histórico, porque para comprender en el año 2021 tenemos un poco que entender cómo se fue gestando nuestra república, cómo se fue gestando este país nuestro de muchas etnias, de muchas lenguas y de varias culturas, y para entender cómo así es que nuestro país no se llegó a integrar plenamente ni hasta ahora, y en ese drama histórico que entendemos nosotros que empezar a comprender en el año 2021, como intentábamos los jóvenes de los años 70, entender lo que esto significa no solamente por el prurito intelectual de saber qué es lo que pasó, sino de comprender en qué situación estamos y qué nos va a deparar el futuro en función de lo que podríamos nosotros aprender de las lecciones del pasado para no volver a cometer los mismos errores y corregir aquello, o modificar, o enmendar, o cambiar la perspectiva sobre estos errores cometidos y sobre estos dramas y tragedias que hemos vivido como país y que seguimos viviendo, ¿no? Y que un resultado de lo que estamos viviendo ahora, desde el punto de vista del gobierno, del poder ejecutivo, del poder legislativo, qué pasa con el poder judicial. Pero eso es lo que quería señalar por ahora, Franco. Sí, que es bastante importante lo que dices sobre reflexionar, que ese sea un momento para reflexionar sobre bastantes cosas que siguen ocurriendo hasta ahora, ¿no? Yo creo que tal vez no hay otro tema que nos pueda unir tanto a las personas con diferentes posturas políticas, a los de derecha, a los de izquierda, a los de centro, que la lucha contra el terrorismo, ¿no? O lo que significó el terrorismo en el Perú, y es una opinión personal, como les estuve comentando en la previa, que el término terrorista creo que ha sido banalizado muy mal en los últimos años en el Perú, ¿no? O sea, lamentablemente la derecha acusaba de terrorismo, de terruco, de filoterruco a cualquier persona que inclusive cuestione el status quo o quiera generar algún tipo de cambio o tenga alguna iniciativa de un cambio estructural, que en el Perú necesitamos muchísimos cambios estructurales. Por otra parte, también creo que cierta sección de la izquierda también ha de repente
minimizado lo que significa el terrorismo, minimizado la presencia de terroristas, por ejemplo, del Movadef o la cercanía que podría estar Pedro Castillo con estas personas que siguen ahí con algún pensamiento similar a Sendero Luminoso. Y ojo, yo no quiero... yo creo que las personas, la izquierda no es sinónimo en ningún momento de terrorismo. Yo creo que incluso los comunistas es algo totalmente diferente a Sendero Luminoso, al pensamiento de Gonzalo. Es algo totalmente diferente. También yo quiero que acá A ver, aclarar de que tenemos ahí, en la política no es, a veces piensan que son derechas e izquierdas, nada más. O sea, tenemos un espectro amplísimo en la política, ¿no? De centro izquierda, centro derecha, ¿no? Entonces, ojalá que esta sea una manera de reflexionar sobre lo que en verdad significó el terrorismo y lo mal que se ha usado ese término, ¿no? no sé si Rodrigo, avanza Rodrigo, y yo prosigo a ver, un poco si... Sí, sí, efectivamente, no creo que es creo que el tema va, o sea, para entender un poquito de ese proceso del término hay que entender también el incentivo, el incentivo político, ¿no? Que ha tenido tanto el grupo fujimorista como grupos que son cercanos al grupo fujimorista, ¿no? Generalmente grupos de derecha, ¿no? El incentivo es el hecho de que el capital político más fuerte o más sólido, equivocadamente asignado, para decirlo, dejándolo claro, ¿no? Pero el capital político más fuerte del fujimorismo fue la derrota del terrorismo, ¿no? Entonces, en ese contexto, con toda la reacción que genera tanto gente en Lima, como obviamente en todo el Perú, el término terrorista o terrorismo, pues se utiliza, se trata de aprovechar un punto de vista político por gente que se quiere un poco adjudicar esta derrota del terrorismo, ¿no? Y con eso, pues, equipararlo a más votos, o a más apoyo, o a más poder en el sistema político, ¿no? Lastimosamente, sí, lastimosamente la consecuencia es lo que tú dices, ¿no? El hecho de que en la psiquis del peruano, incluso de los que estudian esto y los que queremos tener memoria, los que queremos recordar, para no volver a vivir, para ponerlo de una manera simplista, incluso nosotros ahora escuchamos el término terrorismo y la verdad que no genera mucha reacción, ¿no? Porque es la fábula esta de, no fábula, pero el cuento tradicional, ¿no? La del lobo, ¿no? El chiquito que grita lobo, 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 ¿no? Y que cuando de verdad viene el lobo ahí no. Pero bueno, Bueno, entonces esa es la consecuencia, ¿no? Sigue, Luisberto, sí. ahora, a ver, yo creo, esto que mencionaste, Franco, y lo que está refiriendo Rodrigo, creo que forma parte de uno de los grandes problemas del país, precisamente estas polarizaciones o estos extremismos que al final se funcionalizan entre los dos, ¿no? Eso forma parte del problema del país, ¿no? El terruquear, por ejemplo, utilizar esta palabra como una tecla que se golpea tantas veces de esas máquinas antiguas, y al golpear tantas veces la tecla ya deja de funcionar. El niño que gritaba cada rato lobo, 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 y no había lobo, y cuando llegó verdaderamente el lobo, pues esto ya nadie le creyó, y el lobo hizo un destrozo y medio. Entonces, eso de llamar terrorista responde a su vez es lo que llaman el terruqueo, ¿no? A organizaciones o a personas que cuestionan, ¿no? Decir, oye, esta pandemia que está golpeando al país, el Perú está entre los 3 países con más alto índice de fallecidos por el COVID en el planeta, por cada millón de habitantes, ¿no? Claro, somos 33 millones o 34, y entonces el número comparativamente a Brasil, a lo que ocurre en Estados Unidos, o en México, o en Rusia, o en cualquier otro país con muchos más habitantes, es superior en esos países, pero comparativamente el Perú está entre los 3 países, quizá, escuché en algún momento, el primer país con más índice de muertos por cada 1000 o millón de habitantes en razón del COVID. Entonces, esto ya es una primera clarinar importante, ¿no? De en qué situación está nuestro país, en qué situación estaba nuestro país en los años 70 y 80, luego de 12 años de dictadura militar, y qué es lo que ha venido ocurriendo
para que ahora, nos hayamos encontrado en una situación, hablando francamente, los dos candidatos considerados con menor opción, pero que obtuvieron las dos primeras mayorías, ¿no? O las primeras minorías, llegaron a la final en la segunda vuelta. O sea, la tormenta perfecta. ¿Cómo así esta fragmentación ha llegado a tal punto que los partidos históricos o uno de los partidos históricos que tenía una enorme responsabilidad de ser el eje como el gran transatlántico que conducía de alguna manera, debía conducir al país, pues está hundido ahora y está desaparecido según la OMPE y la OROP, ¿no? Junto con otras 9 organizaciones que se formaron en los últimos 5 o 10 años. Pero estamos hablando de este partido del APRA de 1930, fundado en la sección peruana, y son 91 años, y si contamos 1924 en México, pues estamos hablando ya de 97 años, y sin embargo, vemos lo que ha ocurrido. Y este es otro fenómeno importante que creo que hay que tener presente. ¿Cómo así gobernar mal en el sentido de corromperse, de alterar sustantivamente el objetivo superior que deben tener gobernantes, grupos gobernantes o clases gobernantes, se ve alterado por esta distorsión maléfica de utilizar el poder temporal que es depositado en esos presidentes, en esos grupos gobernantes, para enriquecerse, para defraudar, ¿no?, a la opinión pública, para traicionar a los millones de votantes que en algún momento han creído y que votaron por tal o cual presidente sucesivamente, sobre todo estamos hablando de los últimos 20 y tantos años, a punto que llegamos en una situación donde la gran mayoría no cree, no creía y sigue no creyendo realmente a punto tal de poder aglutinar al 30 o al 35 o al 40% en una primera vuelta, ¿no? Y a un 25 o 30% en esa misma primera vuelta. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué esta pérdida de fe, esta pérdida de confianza? Y este es otro tema de reflexión, Franco, ¿no? El tema de la corrupción. Y por otro lado, junto con eso, que es otro tema centralísimo, me parece, el valor del sistema democrático y de defender un régimen en el cual podamos hacer esto que estamos haciendo en este momento, ¿no? Intercambiar ideas con libertad, tratando de encontrar un derrotero que permita alguna orientación clara en el futuro de mediano y largo plazo. Y aquí termino esta parte señalando la importancia entre izquierdas y derechas, ¿no? Nosotros en los años 70 en la Universidad Católica distinguíamos de la izquierda totalitaria, que llamamos en esos tiempos era la izquierda marxista, leninista, estalinista, maoísta en su vertiente pro-soviética o la vertiente pro-china, ¿no? Con la izquierda democrática, que es la que propiciaba y la que propicia en principio el cambio fundamental de estructuras, ¿no? Y de estructuras injustas, absurdas, obsoletas, como la que hemos tenido en nuestro país, desintegrado, con un racismo encubierto muchas veces, y ese cambio fundamental buscarlo en democracia con libertad, ¿no? Con instituciones democráticas y respetando, en este caso, lo que en los últimos 20 o 30 años se llama el sistema interamericano o el sistema jurídico del derecho internacional de los derechos humanos, que es la gran síntesis del desarrollo de la humanidad, Franco. Entonces, ¿cuáles son estos elementos centrales que buscando un cambio sustantivo estructural, ¿no?, en nuestra sociedad, mantenga, respete, promueve y fortalezca la libertad individual y colectiva de los peruanos? Ese es el gran talento, ese es el gran desafío. Entonces, de ahí la diferencia entre una izquierda, ¿no?, que propone cambios, ¿no? La izquierda extremista de Sendero decía la lucha armada y que tiene que correr ríos de sangre en el país. Y los otros que miraban al comienzo son equivocados camaradas o compañeros que están siguiendo un camino que no deben. Pues ahí hay que ser claros y contundentes para sentar las bases y trazar una línea. Hasta aquí llegamos y esto no lo acepto. Y si yo quiero cambiar estructuralmente mi país, pues tengo que hacerlo con una sólida convicción democrática
de que la diferencia y las discrepancias no tienen que resolverse con violencia, ni promoviendo, ni profundizando la lucha de clases y la confrontación de clases, ¿no? De grupos o de razas, que aun existiendo esas diferencias, pues tenemos que hacer el esfuerzo, porque ahí está el talento del estadista, ahí está el talento del ciudadano culto, inteligente, Franco, Rodrigo, de comprender que ese es el desafío, ¿no? Que es muy fácil derivarse o desbarrancarse en el discurso de la violencia o de la lucha armada o la energía de los pueblos para imponer, ¿no? Una situación, porque eso ya comienza a dejar de ser democrático, siendo que la democracia es el gobierno de las mayorías con respeto al criterio de las minorías. Esa es la democracia. Y en ese camino encontrar puntos fijos de entendimiento nacional para seguir avanzando y construir una sociedad mucho más justa, mucho más culta, ¿no? Y mucho más libre. Qué importante lo que dices y coincido muchísimo contigo y es algo que yo lo compartí el día de ayer en mis redes sociales, de que esto también, que sea un momento para que para que nos demuestre o que nos demos cuenta de que la violencia o la muerte jamás será el camino o ningún radicalismo será el camino para generar ningún cambio estructural en el país. Yo creo que como tú dices, Luis Alberto, se necesita muchísimo trabajo, se necesita diálogo, deliberación, se necesita institucionalidad en el país, cosa que hemos perdido y creo que la crisis política cada vez está más y más y más fuerte, ¿no? Yo creo que sería un excelente tema para el podcast tocar el caso del APRA, que es uno de los partidos más importantes del país y personalmente yo cuando empecé a leer un poco de historia del Perú y de política, a mí me fascinó las ideas de ahí de la Torre y fue mi primer acercamiento con la política, pero luego me fue decantando por los últimos políticos que tuvo que estuvo el APRA y me encantaría hablar de eso también. Y qué importante lo que dices que también en esta pandemia yo también siento que fue un catalizador de todas las desigualdades que tenemos en el país, ¿no? Y claramente se demostró con las desigualdades en salud, con gente que tenía que ir a clínicas porque teníamos un sistema de salud colapsado y tenía que pagar miles de soles para atender, gente que moría antes de que lo puedan atender. Y ahora también tenemos el tema de educación, ¿no? Hay niños que no tienen acceso a educación, que han perdido 2 años de estudios y todo eso son las desigualdades que hay en el Perú, que es básicamente la educación, la salud y también temas de vivienda y que tenemos que trabajar, ¿no? Y al final creo que estas desigualdades han sido lo que ha hecho de que las personas se vayan a los extremos, ¿no? Al final tenemos grupos políticos como Renovación Popular, como el Partido Fujimorista o como Perú Libre, que han tenido gran aceptación por parte de la población, ¿no? Y otros partidos más de centro, digamos, más, más centrados, no tan extremistas como el Partido Morado o la misma Verónica Mendoza, no ha tenido gran aceptación por parte de la gente, de los ciudadanos, de la ciudadanía, ¿no? Entonces, como también esta pandemia ha afectado muchísimo y ha encrudecido más la crisis política que donde estamos. Sí, creo que eso va un poquito o sea, estaba escuchando lo que decía Luis Alberto, lo que decías tú, Franco, va un poquito al estado del contrato social, ¿no? O la precariedad del estado social en el contexto peruano, ¿no? O sea, el contrato social en términos básicos es el grupo, el estado, conformado por la población bueno, la estructura del estado. La población concede ciertas cosas, ¿no? Ciertas libertades, o sea, el hecho de no pasarme la luz roja, estoy cediendo esa libertad, por ejemplo, ¿no? Es un punto muy básico. Un punto más avanzado, el hecho de que yo pago mis impuestos a cambio de cierta estructura, cierta infraestructura y todo eso, ¿no? El hecho de que pues paga impuestos y se debe tener un sistema de salud que de verdad pueda incluir a todos, ¿no? Que de verdad pueda proveer ese tema de calidad. Y va un poco a la falla de este contrato social, el cual puede explicar el crecimiento de estos extremismos, ¿no? De decir, que son grupos que a fin de cuentas dicen, el contrato social en este momento no funciona,
¿no? Y que por ende la solución es romperlo y crear mi versión del contrato social, ¿no? Que es diferente en el caso de Renovación Popular, que es diferente en el caso del Fujimorismo, y que es diferente en el caso de Perú Libre, o facciones un poquito más extremistas también, ¿no? Entonces, creo que uno de esos temas, un tema relacionado al contrato social, está el hecho del sistema carcelario, ¿no? Y el sistema penitenciario, ¿no? O sea, el contrato dice, nosotros vivimos en una sociedad y cuando se rompen las reglas de esa sociedad, al individuo se le priva la libertad u otras consecuencias, a veces más suaves, a veces más duras, ¿no? Estamos hablando un poquito incluso al término de la pena de muerte, ¿no? Y quería hablar un poquito de eso porque ahora, ahora que se está hablando, por ejemplo, de qué hacer con el cuerpo de Abimael Guzmán, estaba leyendo justo que una persona que dice que tiene el poder, tiene poder de Elena Iparraguirre, está reclamando el cuerpo, ¿no? Hablando un poco de cómo es que, en este caso específico, el contrato social, ¿qué es lo que se debió hacer, si es que tal vez se debió implementar la pena de muerte en este caso específico de Abimael Guzmán? Creo que no es el caso, no estoy diciendo que esa debe ser la situación, sino que, pero es importante, creo, procesar esa discusión, ¿no? De si es que este problema que vemos en este momento se hubiera evitado bajo una implementación de la pena de muerte para Abimael Guzmán, y en general si se debe aplicar la pena de muerte dentro del sistema peruano, ¿no? Yo tengo una opinión muy clara, que la verdad que mi respuesta rápida es no, pero a la cual llego después de mucho razonamiento, ¿no? Ahora, la situación con el cuerpo en este momento es muy intelectualmente interesante, ¿no? Porque se habla un poco de lo que es la jurisprudencia, el hecho de que dentro del Estado de Derecho el heredero tiene derecho al cuerpo y todo eso, pero está la realidad también pues, de que el Estado democrático tiene que defenderse, ¿no? Y que la creación de una tumba, un lugar de veneración, que toda tumba es, a fin de cuentas, un lugar de veneración a esa persona, eh, piénsalo en nuestros familiares, ¿no? Cuando yo voy a la tumba de mis abuelos, es para venerar a mis abuelos, para honrar su vida, ¿no? Entonces ahora se complica un poco, ¿no? Porque el Estado de Derecho hasta cierto punto dice una cosa, pero el contrato social que debe ser protegido no nos dice que debe haber eso, ¿no? Esa situación en este caso es muy específica, ¿no? Entonces, a mí honestamente empecé a debatir conmigo mismo, o sea, más allá de la visión simplista de que pues ahí me era un terrorista, un cabecilla, y no debe tener ese lugar de veneración, pero de ahí un poco de conllevar o de eh, solucionar esa situación intelectual, también está la realidad de la jurisprudencia peruana, ¿no? Bueno, no sé, quería proponer un poco esa discusión, ¿no? Que va varias cosas, ¿no? A Sí, ver, sí, pero solo quería poner en contexto el tema de la pena de muerte, así rapidito nomás. Eh, Actualmente, en la Constitución de Perú, en la Constitución 93, donde tenemos el artículo 140, dice que la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en tiempos de guerra y el de terrorismo conforme a las leyes y tratados de los que Perú es parte obligada. Y ahí hay una pequeña contradicción con el Pacto de San José, claro. que dice Artículo de cuarto. que, Así exacto, es. artículo cuarto, porque ese contrato entra en vigencia en 1979 y nuestra constitución, o la antigua constitución de 1979, en su artículo, en su artículo 235, perdón, decía, no hay pena de muerte sino por traición a la patria en caso de guerra Exterior. exterior. Entonces, ahí hacen una contradicción, pues el Pacto de San José te dice básicamente de que un país que había abolido, o un país no puede agregar un causal de pena de muerte, ¿no? Entonces, y es por eso entiendo de que nunca se pudo legislar ese artículo de la Constitución del 93 sobre pena de muerte para el terrorismo. Solo quería apuntar eso para poner un poco el contexto legal. Claro, te refieres, Franco, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Sí, así es. que es un tratado internacional y de acuerdo a la Convención de Viena, el artículo 27, los tratados prevalecen internacionales de derechos humanos, prevalecen sobre cualquier otra norma de derecho interno, incluida la Constitución en caso de contradicción. Es decir, pero aquí no hay contradicción, aquí la misma Constitución lo señala.
Y ese artículo cuarto, al que te refieres, de la Convención Americana o Pacto de San José, dice efectivamente eso. Entonces, ahí habría un impedimento, por lo cual se comprende que sectores extremistas dicen, denunciemos el Pacto de San José, salgámonos de ahí y empecemos a matar, ¿no? A quienes nosotros creemos que deben morir. Entonces, esas son soluciones simplistas y sobre eso podemos desarrollar. Después tengo algunos temas, unas cosas que pueden servir para el aporte de este debate sobre la cuestión de la pena de muerte, que es una contradicción, ¿no? Jurídicamente es una aberración, porque las penas se supone que son para resarcir. Entonces, pena de muerte ya no se resarce nada, ¿no? Entonces, salvo el que se considere incorregible, y ahí sí yo sí creo en la cadena perpetua. Bueno, pero ese es otro tema que lo puedo conversar después. Pero quería hacer una salvedad a la importancia en todo este contexto, de que tengamos presente que uno de los temas centrales, no solamente en el Perú, sino en el mundo, y que se está debatiendo tanto en Europa, en América Latina, en los Estados Unidos, en Rusia mismo, en la China, ¿cuál es el rol o debe ser el rol del Estado? ¿No? Hasta dónde interviene, hasta dónde regula y hasta dónde el Estado se repliega y se cruza las manos y dice laissez faire, laissez passer, laissez vous après moi. Deja llover, ¿no? Deja pasar el diluvio después de mí. Entonces, pues el diluvio ha venido, ¿no? Y ya sabemos ese diluvio, lo que ha significado para millones de víctimas, no solamente en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, ese es un tema central. Y el otro vinculado que mencioné hace un momento, el tema de la corrupción. O sea, ¿qué tipo de Estado es, no? Buscamos un Estado democrático, un Estado que esté gobernado por personas con convicciones democráticas, o un Estado que es la posibilidad, como en el Estado ruso por Putin, ¿no? Que es un autócrata, o es un autócrata con altos niveles de corrupción y manejando una verdadera mafia interna en Rusia desde el Kremlin y desde su sitio de gobierno, que a veces es San Petersburgo, otra vez es Moscú, otra vez es lo que era Stalingrado. Entonces, primero el rol del Estado en teoría, ¿no? Y esto se concilia con el tema de la libertad económica, las libertades civiles, los derechos económicos y sociales. Todo se deja simplemente a la mano invisible del mercado que defina los sueldos y salarios, la ley de oferta y demanda, o debe haber una propuesta de un salario mínimo, y cuánto es ese salario mínimo en comparación con el costo de vida. Entonces, esos temas los debe definir el Estado o no. Según la Constitución del 93, en importante medida el Estado se replegó. Y este es uno de las críticas que tú señalabas hace un momento, de cómo el sistema de salud colapsado, un sistema educativo que el Perú hasta hace muy poco tenía uno de los más bajos índices de asignación del presupuesto educativo con respecto al Producto Bruto Interno y con respecto al presupuesto del Estado. Entonces, estos son temas de fondo que creo que hay que conversarlos junto con el tema de quiénes integran y conforman y llegan al Estado, entendiendo al Estado no solamente al Poder Ejecutivo, ¿no? Que es el que gobierna directamente, también los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, el Poder Legislativo, y qué tipo de poder judicial y administración de justicia tenemos. Entonces, estos son temas neurálgicos, críticos, muy puntuales, que tienen que abordarse también para no solamente manejarnos en el tema a nivel de la teoría, que es importante la teoría inteligente, la teoría clara, lúcida, pero siempre confrontándola con la realidad. Entonces, estos son temas acuciantes que se están viendo hoy día mismo en los Estados Unidos, en la Unión Europea y en los países más avanzados y sólidos de la Unión Europea, Alemania, Inglaterra, Francia, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en la Rusia de Putin? ¿Qué está ocurriendo en la China de Xi Jinping? Que hace 3 o 4 meses le dijeron a Xi Jinping que será presidente de la China hasta que se muera. Para quienes entienden de ciencia política, eso es gravísimo, porque eso sienta las bases para una autocracia estructurada de nuevo, en un sistema unipartidario donde no existe libertad de prensa, pero sí hay relaciones con las potencias económicas de los estados y países democráticos del occidente, donde invierten y se relacionan con la China, que está por alcanzar un nivel de superpotencia mundial y cuyo crecimiento ha sido impresionante, pero que también al interno de la China misma, me refiero a la China continental,
es llamada la China comunista o la China popular. ¿Qué significa en términos de democracia, en términos de libertades, en términos de Estado de Derecho y en términos de derechos económicos y sociales para toda la población? Entonces son temas cruciales, Franco, que me parece que también deben abordarse en esto o en próximos podcasts que tú diriges. Sí, y un poco creo que tratando de, creo que estamos saltando por muchos temas ahora, ¿no? Pero tratar de regresar un poquito a este tema de lo cual está excelente, tratar de regresar un poco a este tema del conectarlo a la precariedad del sistema de justicia, ¿no? Del Perú, donde la última cifra que vi es que no, era un porcentaje altísimo de personas en la cárcel que, eran, que no tenían sentencia. O que todavía estaban siendo procesados. Por de entre 65 y 70% históricamente, ¿eh? Los que no tienen sentencia. Así es. Altísimo. Lo cual es algo que no entiendo. O sea, no me cabe en la cabeza, o sea, la realidad de que una persona sea acusada de algo, sea metida a la cárcel y que no y que tenga un caso que dure tanto tiempo al punto de que llegamos a tener alrededor del 60 y 70% de la población penitenciaria que no tiene una sentencia, ¿no? Volviendo al tema del contrato social, ¿no? Creo que es una traición total del contrato social, ¿no? Y a ese sistema de justicia queremos considerar la implementación de una pena capital, como la pena de muerte, que, bueno, o sea, poniendo el argumento un poquito más sólido, ¿no? O sea, para que una pena de muerte pueda ser aplicada de manera, pues, estructurada y con certeza de culpa, porque imagino que las personas que proponen la pena de muerte solamente quieren matar a la gente que es culpable. El sistema de justicia tiene que ser de los mejores, ¿no? O sea, no puede, y eso no es, no es congruente con la realidad peruana, ¿no? Y bueno, si lo queremos poner en términos muy simples, o sea, yo le diría a esa persona que está proponiendo la pena de muerte, ¿tú estarías cómodo con que se te acuse de algo? Pases por un proceso de años y años en el que estás en la cárcel, que todavía no se te prueba nada, y que eventualmente ese mismo sistema diga, eres culpable, por ende, debes morir. Con la certeza para ti de que eres inocente, o que hay muchos atenuantes que tal vez podrían no llevar. Bueno, ya me estoy metiendo un poquito en los detalles, ¿no? Pero me entienden el punto, o sea, la realidad de que simplemente el sistema no tiene esa fiabilidad. Incluso leí un argumento en un momento en la universidad que decía que el proponente de la pena de muerte decía, sí, gente inocente va a morir y eso no debe evitar su implementación. Porque, por ejemplo, diariamente mueren un número muy alto de gente manejando carros y eso no evita que, que la gente, que no evita que haya, no evita que se sigan utilizando los carros o los aviones o los trenes como medio de transporte. El fin ulterior es el beneficio de la sociedad como tal, el sistema de transporte que es necesario y por ende aceptamos este costo de vidas. Entonces ese es el argumento que se me presentó, que bueno, me cuestionó un poquito, ¿no? Pero lo quería presentar también como parte de este ejercicio intelectual. Yo quería retomar justo lo que estás mencionando, Rodrigo, porque aquí hay un primer tema central con respecto a la cuestión de la pena de muerte. Y tiene que ver con este razonamiento que considero falaz, ¿no? Es decir, si hay accidentes automovilísticos, entonces para evitar que haya, ya mejor que no hayan carros. O construcción de edificios. ¿Ah? O construcción de edificios, por ejemplo, la industria de construcción sí. Es una de las cuales donde hay muchas muertes muy frecuentemente y aún así se acepta ese como costo natural, ¿no? Claro, entonces, claro, si un edificio se cae o otro edificio se cae, entonces mejor no construyamos edificios para que no se caiga ninguno, ¿no? O es como el bebé que está en el agua sucia, lo han bañado al bebé y hay que limpiar la batea donde el bebé lo han bañado y hay que limpiarlo, entonces se botan a la batea con el bebé, ¿no?
el agua sucia con el bebe. O sea, ese nivel de falacia, ¿no? Esta es una cosa, me parece, es mucho más delicado, porque la pena de muerte hay un primer tema ético fundamental, que es importante que lo veamos, y esto se ha manejado y se maneja mucho en las Naciones Unidas. Me tocó abordarlo durante 5 años y medio en la tercera misión con ONU en Guatemala. Inclusive formó parte de una comisión que trataba de comprender este tema de la pena de muerte y de los linchamientos en las distintas aldeas guatemaltecas, donde los grupos, las comunidades mayas o los pueblos de esas aldeas, ante la disfuncionalidad del sistema de justicia, consideraban que no iba a haber justicia para este ladrón, y en consecuencia se tomaba la justicia por su propia mano y lo linchaban. Y resulta que el ladrón al final, o los ladrones, no eran tales, sino que ya estaban al otro lado de la montaña y habían designado, acusado a 3 jóvenes inocentes y los habían linchado, asumiendo, porque uno dijo, esos son los ladrones. Y ya linchados quedaron y frustraron la vida de 3 jóvenes de 17, 18 y 19 años de edad. Entonces, ese es un tema de la pena de muerte en un contexto que se maneja con frecuencia, el tema de la cultura de vida o cultura de muerte, ¿no? Esto es algo que a veces puede manejarse a nivel de abstracción, pero que se va internalizando en la conciencia de los individuos y de los pueblos y de las comunidades, y va determinando ciertos patrones de comportamiento, y va facilitando que se cristalicen determinados sistemas jurídicos, sistemas contrato social, digamos, que puede ser cambiante de acuerdo a la perspectiva, porque nada es estático. Entonces, este tema de la cultura de vida, cultura de entendimiento, cultura de diálogo, cultura de justicia, cultura de equilibrio, cultura de derechos humanos, en oposición a la cultura de muerte, cultura de miedo, cultura de terror, cultura de injusticia, de aceptar como normal la injusticia, de aceptar como normal la corrupción. Eso es una cultura que engloba otros males perniciosos subyacentes, en oposición a la cultura de entendimiento, de vida, que es una cultura entendida que basa en el desarrollo, que armoniza las diferencias y coordina las libertades. Porque al final, si hablamos de un sistema democrático integral y que funcione, o democracia funcional realmente, ese es el sistema hacia el cual deberíamos dirigirnos nosotros como nación peruana, en el cual se coordinan las libertades y se armonizan las diferencias en un país muy distinto dentro de sí mismo. Entonces, ese es un primer tema que plantea la cuestión de la pena de muerte. O sea, no es tan fácil, y primero abordémonos qué va a significar en términos de que niños, ¿no?, en un país vean que el Estado mismo, en nombre de la libertad y la justicia, ¿no?, le quite la vida a otro ser humano, ¿no?, que presuntamente o realmente ha cometido un crimen atroz. Y otro tema que viene con ello es que para muchos es un gran negocio político inmediato, porque si se quiere ganar votos, ¿no?, propongo la pena de muerte para los violadores de niños, propongo la pena de muerte para los violadores, propongo la pena de muerte para los terroristas, ¿no?, que pueden ser presuntos o reales, pero que eso cae muy bien. Para los inmigrantes que cometan delitos, ¿no? Bueno, claro, cae muy bien, y el aplauso fácil, ¿no?, y a veces el voto fácil, ¿no?, viene con ello. Entonces, una tercera y última reflexión que yo quería hacer es que en estos temas de la pena de muerte, una cosa es razonar como un ser humano ante una emoción violenta, o haber atestiguado un crimen atroz, o ver a alguien que se supone que ha cometido un crimen atroz, para quien yo me nace en ese momento de decir, pues que terminen con su vida inmediatamente. Además, ¿por qué gastar diariamente en mantener a ese criminal? ¿No? Eso es una primera reacción humana y comprensible en muchas personas, o en padres de las víctimas de un niño o una niña que ha sido violada, ultrajada y asesinada. Entonces, hay que comprenderlo, hay que comprender esa emoción violenta. Y uno no puede tener aquí una palabra final para decir, no, yo sanciono y no debe matársele, no. Lo que quiero decirles es que el Estado
no puede razonar como razona y reacciona un ser humano con emoción violenta que ha presenciado un crimen atroz. ¿Por qué? Porque el Estado es la expresión superior, en teoría de ciencia política, de una organización de seres humanos que se da un contrato social que tiende a ser y a superarse a sí mismo permanentemente, porque nada es estático. Rodrigo y Franco, ustedes lo saben. Estamos en permanente cambio, todo cambia. Lo importante es que ese cambio esté bien direccionado y tenga la capacidad de, ante errores posibles que se cometan, de corregir a tiempo o de evitar daños mayores. Ese es el Estado democrático inteligente. Eso es el Estado donde las naciones más desarrolladas del planeta van aplicando precisamente la ciencia política y el respeto fundamental a los derechos humanos. Por algo, la Constitución del año 79 decía, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, todos tienen el deber de protegerla. Y la del 93 dice en artículo primero, la defensa de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Claro, una diferencia sutil entre una y la otra es que en el 79 es la persona humana es el fin supremo, el compromiso es con la persona humana. La del 93 dice, la defensa de la persona humana es el fin supremo. Y la del 93 sutilmente es un compromiso con un mecanismo y un procedimiento, no con la persona humana. Esa es la diferencia, sutil, pero la es. Pero es. Entonces, esto son varios elementos que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo el tema de la cultura que estamos promoviendo. Y finalmente solamente un ejemplo de anécdota, ¿no? En uno de los varios linchamientos que fui cuando era funcionario de la ONU a determinadas aldeas o lugares, resulta que 100 o 200 personas de una aldea, una comunidad maya o no maya, habían agarrado a 4 o a 5 personas que supuestamente habían robado. Y entonces resulta que los aprisionan, los amarran, y habían pues 20 o 30 niños observando, entre 4, 5, 6 y 7 años, ¿no? Al costado ahí rodeando a los presuntos delincuentes, y ven cómo el papá de uno de los niños trae la gasolina, o el papá de otro de los niños trae las sogas, les amarran por la espalda, y otros traen una soga más grande y los amarran a un determinado poste, ¿no? Otros traen machetes, y todos son parientes de los niños que están observando cómo sus padres y sus tíos o sus hermanos mayores observan cómo comienzan a terminar con la vida de seres humanos acusados de determinado robo. Y los niños mirando en su inocencia. Y ven cómo finalmente les echan el queroseno o la gasolina y los queman. Entonces, ¿cuál es el efecto psicológico en la psiquis y en la conciencia de esos niños y niñas de 5, 6, 7, 8, 9 años que están observando esto? Entonces, estos son temas que un Estado democrático y que una sociedad desarrollada, o que quiere ser desarrollada, Franco, Rodrigo, tienen que tratar y que considerar. Porque esto tiene que ver con la internalización de valores o de desvalores en medio de una situación traumática para muchos seres humanos, en este caso si son niños o niñas con mayor razón, mucho más vulnerables en su psiquis. Entonces, estos son los futuros ciudadanos, los que van a llegar a ser, si llegan a una universidad, u obreros, trabajadores, o policías, o militares, o jueces, o fiscales. Y entonces, ¿qué ocurre ahí con esa sociedad? Entonces, son temas que están en el tapete y que deberían ser materia de reflexión y de pensamiento también, me parece. Porque y lo es en las Naciones Unidas permanentemente. Sí. Para aclarar un poco de esa realidad, ¿no? O sea, tú estás diciendo que la implementación de una pena de muerte, por más profesional que sea la ejecución a través de una silla eléctrica o de inyección letal, lo que sea, sería equivalente frente a todos los niños de la sociedad del Estado peruano a la situación en la que hablas, en que literalmente los niños están viendo a sus padres, a sus parientes, trayendo materiales para la ejecución de unos supuestos ladrones, ¿no? Entonces, para matar, claro, para matar. Para matarlos, claro, para la ejecución, ¿no? Estás diciendo que sería equivalente. O sea, el hecho de que la ejecución sea parte del Estado peruano de manera profesional no amilora esta realidad. ¿Eso es lo que estás diciendo? Así es, así es.
porque, y además que tiene que ver con el Estado mismo, ¿no? O sea, que sincerándonos con nosotros mismos, o sea, ¿qué es lo que estamos realmente defendiendo y propiciando? Y claro, por el lado de los criminales y asesinos, yo le decía, cuando me tocaba conversar con jóvenes universitarios o escolares en cuarto y quinto de secundaria en Guatemala, que me tocaba conversar sobre estos temas precisamente, yo le decía, aquí no se trata necesariamente de defender a un criminal. Se trata de cómo esa pena de muerte le hace a la sociedad o nos hace mejores o peores seres humanos. Si nos envilece o nos enaltece. Y en conjunto como sociedad, si nos hace avanzar hacia niveles superiores de conciencia o nos hace mantenernos y estancarnos o regresionar para aceptar como normal que uno pueda levantar un cuchillo o percutar un arma y quitarle la vida a otros seres humanos, ¿no? Y entonces, pero por otro lado, la sociedad tiene que defenderse frente al crimen organizado, frente a las organizaciones criminales, frente a las bandas de asaltantes o frente a organizaciones subversivas terroristas, que no tienen ningún problema en poner un coche bomba con 200 kilos de dinamita y matar a 100 o a 200 personas. Entonces, frente a eso tiene que defenderse, y ahí está la otra dimensión del Estado democrático eficiente, con el nivel de ejercicio de la violencia o de la energía como cirugía o como rayo láser, para detectar en dónde, ¿no? Prevenir, para evitar que se configuren o que consuman crímenes o delitos, ¿no? En conspiración, en banda o por algún individuo. Entonces, el tema de la seguridad interior del Estado y de la seguridad ciudadana tiene que converger nuevamente. Una cosa es la seguridad del Estado, donde tú pones una garita, ¿no? O un punto de control con soldados o con policías en toque de queda, y otra cosa es cómo percibe el ciudadano o la ciudadana esa situación. Muchas veces, si es necesario, yo me someto, pero se producen también lo que se llama el proceso de militarización perniciosa de las sociedades frente a actos de terrorismo. Por ejemplo, estaba leyendo hace un momento un artículo en el New York Times de cómo la lucha contra el terror le dio una enorme fuerza al Estado y le dio enorme fuerza a los sectores autoritarios dentro de un Estado, así sea democrático el Estado. Entonces, estos son temas complejos que hay que abordar también y que tienen que ver con esta situación de la pena de muerte también, porque son situaciones reales que van a ir apareciendo, y precisamente el desafío es ponerse en esas circunstancias para avisorar hacia el futuro cómo sentamos las bases para no cometer errores que después van a ser muy difíciles de ser corregidos. En todo caso, los errores que podamos cometer sean a nivel ciertamente de previsibilidad, de manera que puedan ser rápidamente corregidos y no profundicemos en el error. Y eso ocurre cuando uno tiene ya poder. Y también, Adelante, Franco, adelante. y también ¿cuál es la postura del Estado, ¿no? O sea, porque pueden haber criminales que sean unos malditos, que sean terroristas, violadores, que de repente uno les puede desear lo peor, o ustedes también les pueden desear la muerte, pero el Estado, ¿cuál debe ser la postura del Estado frente a esto? O sea, el Estado no tiene que estar al nivel de un delincuente, no tiene que estar al nivel de un violador. El Estado tiene que estar sobre ellos y tiene que guardar siempre la postura y lo que establece sobre todo la Constitución, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el punto de vista de la Administración de Justicia en la Constitución? En el artículo 139, donde habla sobre los principios de la Administración de Justicia, dice que el régimen penitenciario tiene por objetivo la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Entonces, bajo ese supuesto o bajo esa postura, yo creo que hablar sobre la pena de muerte para estos tipos de personas, por ejemplo, los violadores, creo que desvía un poco de la atención de las verdaderas soluciones que debería tener el Estado o el gobierno para los casos de violaciones, ¿no? O sea, uno que técnicamente es bien difícil conseguir por los tratados que tenemos, y eso de repente podemos discutirlo después, pero también yo creo que hay métodos mucho más eficaces de
de prever estos delitos que queremos penar como violaciones, ¿no? Educación sexual de calidad, apoyo psicológico o medidas de prevención para que esto no ocurra, porque se ha demostrado, y ustedes no me dejarán mentir, que en muchos estados, en Estados Unidos, hay la pena de muerte y no se ha reducido el número de crímenes que condenan esa pena, ¿no? Entonces, eso es totalmente comprobable y ya lo sabemos. Otro punto que, como decía Rodrigo, ¿cuál es la calidad de justicia que tenemos? O sea, ¿y cuál es el porcentaje de personas que han sido juzgadas de una manera incorrecta? Los jueces en el Perú se equivocan. Y bueno, con el régimen que tenemos ahorita, si se equivocan, si se demuestra que se equivoca, se saca de la cárcel a la persona. Pero si aplicamos la muerte, la pena de muerte, no se puede resarcir el error porque ya está muerto. Por ejemplo, hay un casito nomás para dar un ejemplo. En, Entre 1957 y 1979 se ejecutaron a 7 hombres en el Perú. Uno de ellos fue este caso conocido como el monstruo de Armendáriz, que es Jorge Villanueva Torres, que fue fusilado en 1957. En el proceso se demostró que, perdón, fue culpado de la violación de un menor de edad y por eso fue fusilado. Pero en el proceso se demostró que no existió tal violación y que el niño pudo haber muerto de un atropello. Igual la persona fue fusilada. Entonces, yo no digo que haya sido fusilado injustamente, pero sí, o sea, tenemos un sistema judicial con muy baja calidad donde nuestros jueces se equivocan. Entonces, yo, en mi opinión, poner una pena de muerte, además de que técnicamente es bien difícil, bien complicado, porque salir de los tratados en los que estamos de derechos humanos es va a ser muy dañino para el Perú o para la sociedad en general de nosotros, porque, por ejemplo, el Pacto de San José, no solo habla sobre la pena de muerte, sino muchos derechos de las personas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, Venezuela se salió y sus ciudadanos no pueden ir a instancias internacionales para defender sus derechos humanos. Y acá en el Perú hay muchas veces la OEA termina resolviendo muchos casos. Entonces, este tratado a nosotros, a los ciudadanos, también nos protege de abusos en el Estado. Entonces, al final sería, en mi opinión, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Creo que técnicamente es muy difícil. Sería no sería conveniente para los ciudadanos y tenemos un sistema judicial que no permitiría determinar que verdaderamente es correctamente juzgado la persona, el criminal, ¿no? Solo antes de Rodrigo, solamente quiero hacer esta reflexión. Yo les decía, bueno, cuando me tocaba conversar con jóvenes en Guatemala, algunos a favor y otros en contra de la pena de muerte, decía, bueno, pregúntense frente a un delincuente de 25 o de 30 años, ese de 25 años, ¿qué cosa era hace 15 años o hace 17 años? ¿Qué cosa era? No sabemos, era un niño. Entonces le decía, preguntémonos ahora, ¿qué ocurrió en esos últimos 17 años con ese niño? Que era un niño que jugaba patojo, le dicen a los chiquitos en la calle, pero patojo, que jugaba fútbol enterrándose en su barrio pobre de la zona 1 de Guatemala, de la ciudad de Guatemala. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 17 años? Que terminó siendo un delincuente acusado de un crimen atroz. Entonces, ahí es donde la importancia de ver como una película, como en movimiento permanente, y aquí es donde entra la responsabilidad del Estado y de la sociedad. Esto no es para decir, es el tema de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Eso puede ser parcialmente cierto, lo es, quizás, porque tampoco significa exculpar. O sea, yo como abogado no puedo decir, bueno, este cometió un crimen atroz y entonces como la sociedad lo trató mal, hay que ponerlo en libertad. Lo que hay que hacer es reflexionar nuevamente y detectar dónde fueron las fallas profundas, ¿no? Estos quiebres o estas fallas estructurales en una sociedad que produce un individuo así, ¿no? ¿Qué es lo que determinó la facilidad para el señor Abimael Guzmán en el año 80 y 10 años antes para empezar a predicar o hablar sobre la gran revolución de la Cuarta Espada, emulando a los Khmer Rouge en Camboya, que del 75
del 75 al 79, exterminaron a 2 millones de seres humanos, hablando conservadoramente, en un país de 8 millones. Entonces, lo que tenemos que decir es pensar en dónde ocurrieron, ¿no?, estos males que fueron acumulándose, que ha determinado que un número importante, ¿no?, de individuos comiencen robando celulares y comiencen matando por robar celulares. Entonces, son temas complejos de fondo que también te plantean en futuros podcasts, Franco, y para conversarlo con Rodrigo, si será posible también, pero son temas que están en el tapete, ¿no? Comprender dónde estuvieron las fallas, o sintetizando lo que dijo Zabalita en conversación en la catedral, disculpen la expresión, ¿en qué momento se jodió el Perú? Sí, tal cual. O sea, la pena de muerte es una solución muy fácil, muy fácil de decir, muy fácil de decir, que al final no va a solucionar nada. O sea, y simplemente hace que los políticos se llenen la boca de eso para tener populismo y nos distrae de los verdaderos cambios que debe haber en el país, ¿no? O sea, si no hubiesen habido desigualdades, yo creo que estos grupos extremistas no hubieran tenido tanto arraigo en la gente o tanta aceptación desde algún punto de vista, inclusive propuestas como Perú Libre, definitivamente, en una sociedad más con mayor oportunidades para todos los ciudadanos, no tendrían cabida, ¿no? O del Entonces, Movadef, ¿no? claro, o el mismo Movadef. Que es el brazo político, la expresión política del ex Sendero Luminoso. Sí. Sí, totalmente. ¿Qué pasa, Rodrigo? Sí, no, la verdad que estaba reflexionando un poco más sobre, mucho sobre esto, ¿no? O sea, porque empecé a pensar un poquito sobre lo que estaba diciendo Luis Alberto y lo que decía Franco también sobre el sistema interamericano y cómo, muchas veces se dice en el contexto del debate de debemos salirnos del sistema interamericano, que solo se defiende a terroristas, que solo se defiende a personas que han cometido delitos, ¿no? Y creo que esa visión, lo que no le queda claro a esas personas es, o sea, no sé, creo que hay mucha ignorancia en ese sentido, ¿no? Sobre el rol del sistema interamericano, ¿no? El sistema interamericano no declara culpable a alguien de un delito, ¿no? Lo que hace el sistema americano, interamericano, y creo que Luis Eduardo, tú tienes un lenguaje más técnico de esto. Básicamente lo que hace es asegurarse de que el sistema peruano cumpla su rol, ¿no? Entonces, declara la responsabilidad internacional de los estados en determinados delitos cometidos y obliga efectivamente a que investigue. Entonces, cuando un estado no cumple tiene un sistema de justicia tan magro, no sé si el término se aplica en este caso como deficitario. Deficitario, claro. Entonces sí, o sea, vas a tener muchas situaciones en las que se les viola el derecho al debido proceso. Estábamos hablando justo hace un rato de que 60-70% de personas en la cárcel no tienen sentencia. Cuando ocurre la violación del debido proceso, obvio, es obvio que va a haber muchos casos en los cuales son personas que han cometido, potencialmente que han cometido delitos, o que son acusados de delitos, los que terminan teniendo casos frente al sistema interamericano, ¿no? Y sabes que, y bien que lo tengan, ¿no? O sea, el hecho de que yo tenga como ciudadano peruano la posibilidad de que si el sistema peruano no me resarce, o no cumple con el deber, con el contrato social que estamos hablando, que yo tenga la posibilidad de ir a otra instancia, es francamente una seguridad para mí, para mi familia, para mis amigos, y esta idea de que constantemente haya un ente superior que nos está diciendo, oye, no estás cumpliendo con el debido proceso, no estás cumpliendo con las investigaciones, no estás cumpliendo con esto, me parece muy bien que exista eso, ¿no? Y es necesario y creo que nos hace mejor como país. Entonces,
recurso un poco extra simplista, súper simplista, ¿no? De decir, ya ves, solamente defienden a terroristas, personas acusadas. Pues la razón por la que ellos tienen que, cierto, esta persona, que por cierto no es cierto, porque de vez en cuando me doy vuelta por los casos que ve la comisión y la corte, y no es cierto que solamente sea para terroristas, solamente sea para personas acusadas de haber cometido delitos. Pero no solamente no es cierto, sino que la explicación de por qué estas personas que han cometido delitos tienen acceso a esto es una explicación que para mí me convence de que este sistema, por encima del peruano, hace mucho más bien que mal, ¿no? Obviamente que había situaciones en las que no, pues no lo han hecho bien, ¿no? O sea, como es un sistema humano, y como todo sistema humano tiene para mejorarse, ¿no? Tiene para mejorar, pero bueno, quería hablar un poquito de eso también, ¿no? De la realidad de que el tema es un poquito mucho más complejo, ¿no? Como usualmente lo es, ¿no? O sea, esa es una constante que estamos viendo en esto. Muchas de los argumentos simplistas y efectivos en la política peruana son argumentos francamente ignorantes, ¿no? Que ignoran la complejidad de muchos temas, ¿no? Está como, por ejemplo, estamos hablando del uso del término terrorismo, estamos hablando ahora de bueno, la posición de que Perú debe salirse del sistema interamericano, ¿no? Entonces, se ve esta constante es un obstáculo que debemos de trabajar un poco, ¿no? El hecho de que la población es muy sensible a estos argumentos simplistas y a veces y efectivos hasta cierto punto, ¿no? Entonces, desconstruirlos toma trabajo, toma información, toma distribución de argumentos, medios de comunicación que estén dispuestos a difundir eso, ¿no? Y eso bueno, no todos, ¿no? Pero no se da, ¿no? En este momento. Sí, es bastante importante hablar sobre estos temas y bueno, eso es lo que tratamos de hacer acá en este espacio. Vamos a hablar de muchísimos temas. También pedirles a ustedes que en los comentarios nos dejen su opinión sobre estos temas, que nos encantaría ir leyendo, también responder, que creo que eso enriquece bastante el debate. Y bueno, creo que tocamos bastantes temas importantes, el fallecimiento de Abimael Guzmán, temas de pena de muerte en el Perú, temas internacionales, también hablamos un poco del Estado y también abre el debate para hablar de muchísimos más temas que acá vamos a tocar, no solo de actualidad, como ven, sino también temas que creo que se deben conversar más en el país, siempre en pro de enriquecer el debate y brindar también nuestros puntos de vista sobre estas ocasiones, sobre estos temas, perdón. Y bueno, algunas palabras finales que quieran dar antes de concluir este episodio. Bueno, adelante, Rodolfo. No, pues, desde mi punto de vista, simplemente reiterar, ¿no? La realidad de que esta muerte de Abimael Guzmán y tantas conmociones y hechos que han pasado en el Perú, sobre todo en los últimos años, resaltan la necesidad de discutir, ¿no? De debatir en base a hechos, en base a evidencia real, no en base a fake news. Y, y resalta la necesidad de que como Estado y como ciudadanos que debemos de reflexionar profundamente sobre estos temas, ¿no? Y comprarnos el lío, comprarnos el pleito, como dice el dicho, comprarnos el pleito de verdad, tratar de, no solamente de entender los temas, sino de entender, entender el argumento del otro, ¿no? De que está opuesto a nosotros, para poder así mejorar como sociedad, como personas, como ciudadanos, y bueno, solamente con el deseo de que las víctimas del terrorismo, víctimas de Abimael Guzmán, descansen en paz, por sobre todo, ¿no? Bueno, Boris, solamente ya para despedirnos y agradecerte, Franco, esta oportunidad de conversar. La importancia de entender y de internalizar y de tomar conciencia de comprender a la democracia como un medio y como un fin, ¿no?
y de defender el sistema democrático, que no es una situación estática, sino como el continuum, cuando dice este politólogo Giovanni Sartori, el italiano, que pueden haber regresiones en un sistema de gobierno, un sistema social, o pueden haber evoluciones, o sea, no es estático, y que ese continuum está variando dependiendo del promedio cultural y de convicción democrática de sus millones de habitantes. Y esto está sujeto además a la cultura cambiante a su vez que se está produciendo a nivel de las comunidades y de esas sociedades y naciones. Entonces, todo esto conjugado hacia un objetivo de ir alcanzando niveles superiores de relaciones internas democráticas en un sistema general democrático que tiene que ver con, con un Estado inteligente que a su vez concilie la libertad con la eficiencia económica y con las garantías de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Lo del sistema interamericano no solamente son situaciones donde el Estado persigue o agentes del Estado han ejecutado o asesinado a personas inocentes o que no se respete el debido proceso, sino también sobre los derechos económicos y sociales de millones de seres humanos que ese Estado no ha cumplido con el protocolo de San Salvador o con los derechos o el Convenio Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Entonces, ese es el fondo del tema, que podamos fortalecer siempre esta posibilidad de entendernos en libertad y de hablar y de dirigirnos sin tener miedo, no solamente la libertad de expresarse, sino solamente hacerlo sin miedo, de saber que no van a tocarme la puerta 4 o 5 individuos, ponerme una capucha, llevarme un escampado y meterme 3 balazos en la cabeza. Lo que ocurre en sistemas de tiranía, en dictaduras, o aún en sistemas formalmente democráticos donde comienzan a avanzar grupos paramilitares o grupos subversivos terroristas que entienden eso como la única manera de alcanzar niveles de desarrollo, incendiando la pradera o instaurando el orden y la justicia en nombre de Dios y de la patria. Entonces, de buenas intenciones están empedrados los caminos del infierno, dice. Y con esto quería terminar, y quedando en el pendiente de muchas cosas todavía de las cuales se pueden conversar a futuro. Y no hay que dar por sentada la democracia nunca. Así es. No hay que dormirse en los laureles. Como dicen en Inglaterra y los gringos, don't take it for granted. No creas que ya esto es, no. Alerta permanente. La democracia es un sistema malo, pero es el menos malo de los sistemas, porque es perfectible y puede alcanzarse niveles superiores de desarrollo con la democracia. Sistema de libertades y de garantías constitucionales. Y además un sistema superior, que es el sistema interamericano, que es el que da la aplicación a los compromisos internacionales de los estados que están por encima de su derecho interno. Por eso los derechos humanos son universales, Franco. Tal cual, tal cual, tal cual. Luis Alberto, un gusto, en verdad un placer conversar contigo. Como siempre, Rodrigo, también, gracias. Y bueno, muchachos, ya nos vemos la próxima semana. Y no se olviden, comparten el video con sus amigos que quieran también escuchar temas de política. También, como les comenté, escríbenos en los comentarios su opinión sobre estos temas para seguir hablando sobre esto. Y no se olviden siempre diálogo, deliberación y respeto a las demás ideas. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias. Chao.